Bueno, entonces, habiendo visto el trabajo de verticalidad, digamos, el interesante trabajo de verticalidad que hace Shakespeare o de que pudimos extraer de la obra Sueño de una noche de verano, vamos a ver cómo, con elementos muy similares, trabaja Shakespeare la primera secuencia de Romeo y Julieta y trabaja lo que podemos llamar el aspecto horizontal del drama. Por supuesto, esta horizontalidad del drama se estudia muchas veces bajo la forma de estructura dramática, y la estructura es una especie de molde preexistente que afecta a la totalidad de la obra. Pero hoy no vamos a trabajar eso, sino solamente vamos a entender esta primera secuencia como un ejercicio de horizontalidad, un ejercicio de transformación de elementos verticales en elementos horizontales, ¿no? Entonces, más adelante seguramente hablemos de el tipo de estructura dramática que usa Shakespeare, que es muy interesante. Vamos a analizar un poco entonces la primera secuencia de Romeo y Julieta. Para empezar, como quizás ya sepan, la sociedad está separada entre los Capuletos y los Montesco, se llaman, ¿no? Capulets and Montague en inglés. Capulets, Montague. Son unas familias muy importantes de Verona. Y la obra empieza de esta manera. En primer lugar, hay un pequeño, digamos, aparecen estos dos personajes, Samson y Gregorio, Samson y Gregory, que son dos sirvientes de la familia de los Capuletos, que forman una especie de dúo cómico. Toda la primera escenita, digamos, el primer segmento de la obra es un dúo cómico lleno de chistes con doble sentido y muchos de ellos como con obscenidades, ¿no? Entonces empieza con una especie de dúo cómico. En segundo lugar, se cruzan con dos sirvientes de la casa de los Montesco, Abraham y Baltasar. Los nombres son bastante graciosos, pertenecen como a la tradición judía, me parece, ¿no? Como personajes salidos de héroes del Antiguo Testamento. Pero esto también, digamos, en un tono así bien de burlesco, termina en una pelea. Pero la pelea se pone bastante seria y la pelea es en torno a también a un gesto obsceno que le hace uno de los Capuletos a uno de los Montesco. Entonces ahí aparece Benvolio, y Benvolio es el primo de Romeo, es de la familia de los Montesco, y él intenta parar la pelea y saca la espada. Entre paréntesis, Benvolio significa buena voluntad. Es un personaje caracterizado como bueno, digamos, un buen tipo. Un tipo noble, digamos. Saca la espada para tratar de frenar la pelea, pero ahí aparece Tybalt o Tibaldo, que es el primo de Julieta, que es un tipo muy peleador y bastante bruto, perteneciente también a la familia Capuleta, pero es ese típico personaje peleador que confunde, o quizás lo hace a propósito, las intenciones de Benvolio y lo acusa de estar queriendo meterse en la pelea, por lo cual él también saca su espada y se empiezan a pelear entre sí. Y en ese momento empieza la participación de la ciudad entera, que empieza a gritar a favor de los Montesco o a favor de los Capuletos o en contra de uno o de otro. Es decir, la ciudad entera está implicada en esta especie de grieta, digamos, en Verona. Entonces, ahí los ruidos de la ciudad y de la pelea despiertan a Capuleto, al Lord Capulet, digamos, al jefe de la familia, que quiere salir y pelear. Y ahí aparece Montesco del otro lado y se empiezan como a querer pelear entre sí. Ellos obviamente, quizás ya lo sepan, pero se odian desde hace mucho. Esto se cuenta mínimamente en un prólogo que hay antes, del cual vamos a hablar por ahí en algún otro momento. Y entonces las esposas los frenan y no les permiten pelearse. Y ahí llega el príncipe Escalus. El príncipe está por encima de ellos, representa la ley absoluta de la ciudad y no pertenece a ninguna de las dos familias, pertenece, digamos, representa quizás a la justicia, y frena la pelea e imparte justicia, ¿no? Amenaza a los Capuletos y a Montesco que no sigan haciendo eso porque si no se pudre todo, digamos. Entonces, fíjense, acá termina la primera secuencia de acción y fíjense cómo de manera horizontal
se expresó algo muy parecido a lo que vimos en la verticalidad de la obra de la comedia de Sueño de una noche de verano. Fíjense que acá tenemos lo bajo y lo alto, donde empezamos desde lo más pequeño, desde una pelea entre sirvientes que están como representando un poco la pelea de los grandes, de los altos, después pasando, digamos, tenemos primero a los sirvientes, después tenemos a los ciudadanos comunes, digamos, después tenemos a los líderes familiares y finalmente al príncipe. Ahí está toda la ciudad representada de manera horizontal, es una línea que va del punto más bajo al punto más alto, y eso con un dinamismo enorme, muy rápidamente se genera una pelea, una batalla campal en una ciudad en, digamos, los primeros 10 minutos o 7 minutos de obra, ¿no? Donde hay de todo, hay comedia, hay acción, etc. Todo muy condensado, y en realidad esto no es más que una introducción, ¿no? Porque lo que vale es un poco lo que viene después. Fíjense, una cosa que hay que tener en cuenta es el nombre de la obra, que es lo único que saben los espectadores cuando llegan, digamos, a ver la obra. Entonces, después de la pelea hay una breve, un breve resumen de lo que acaba de pasar, y esto pudo haber sido quizás para informar a todos los que llegaron tarde a la obra de lo que estaba pasando, digamos, una mínima información de lo que acaba de pasar, y entonces es que, digamos, Montesco le pregunta a Benvolio, que es su sobrino, sobre la pelea, ¿no? Sobre por qué pasó y todo eso. Y la madre, digamos, la mujer de Montesco, Lady Montague, pregunta sobre lo que más le importa en el mundo, que es su hijo Romeo. Entonces, acá tenemos la primera aparición, aunque sea nombrado, del protagonista de la obra, ¿no? Entonces, y Romeo al parecer no estaba en la pelea. Y yo a esto lo llamo una excelente introducción del personaje. Introducción como in absentia, podríamos decir, ¿no? Lo que vale acá es el contraste. Nos describen primero una situación de extrema violencia que vive esa ciudad y una tensión fuertísima entre estas dos familias, y nos muestran al protagonista de la obra como ausente de esta pelea. Porque Romeo no está, digamos, con su cabeza metida en la pelea, sino más bien él está enamorado. Entonces acá tenemos dos polos que van a ser muy importantes para la formación, digamos, del conflicto dramático de la obra. Y por ahora esto es lo que quiero decir al respecto. Me parecía interesante poner este contraste entre lo vertical y lo horizontal y cómo existe una especie de paralelismo y un diseño en conjunto de estas dos cosas, y que una obviamente no puede vivir sin la otra, sino que nosotros en los primeros 12 minutos de obra, más o menos 15 minutos de obra, tenemos un diagrama muy claro de dónde está parado cada personaje y el drama latente entre los personajes, lo que nos va a permitir dotar de sentido y de emoción a todo lo que va a pasar después, que muchos de ustedes ya conocen. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando en otros videos. Por ahora era eso. Muchas gracias. Si les gustó, pongan like y suscríbanse al canal, que voy a seguir poniendo este tipo de contenidos. Y cualquier opinión que tengan sobre lo que digo, me lo ponen en los comentarios, pues sería muy interesante, incluso si no están de acuerdo en algo que dije, etc., ¿no? Esto es abierto para la discusión. Muchas gracias.